Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Simax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Simax. Y recuerda, Simax es protección total contra todo tipo de virus. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Richard Hammer, él es analista peruano. Bienvenido, Richard, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos a todos. Buenas tardes, Richard. Bienvenido a Contrapoder 3.0. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Richard, en Perú están pasando cosas, como nos decía fuera del aire, interesantes, ¿no? Por todo este tema de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y por ahí queremos empezar esta conversación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Que parece que ya con el 90 y tanto % de las actas escrutadas todavía no se sabe quién es presidente del Perú, Richard. Lo que sucede es que aún falta esperar el voto extranjero y todavía están al 60%, un poco más. Y aparte de eso, falta el voto rural, que es el voto de las zonas más profundas del país, de la selva y lugares en donde actualmente tienen que traer y llegar de repente a contabilizar. Y en ese proceso es el que está demorando. Y aparte hay actas observadas, actas que pueden tener fallas de escritura, de redacción, que tienen que ser revisadas nuevamente para que puedan contabilizarse. Y esas actas han sido impugnadas también. Ese es el proceso en el que al final, finalizando todo ese proceso, recién van a saber cuál es el resultado. Y por eso es que nos está tomando tiempo. Ahora bien, de acuerdo a tu criterio, ¿quién gana las elecciones? ¿Las tiene ya ganada Pedro Castillo o puede ganar Keiko Fujimori? En realidad hay muchas proyecciones, es incierto. Yo decirte que sí podría ganar Pedro Castillo no es real, dado que tiene que cerrar exactamente las actas impugnadas y se dice que con actas impugnadas sí puede ganar Keiko Fujimori. El detalle es que el Jurado Nacional Especial, que es el encargado de corregir las actas, tiene que dar el resultado final y del Estados Unidos. Entonces la probabilidad de que gane uno y otro es alta para los dos. No se podría determinar, pero lo más probable es que, digamos, entre hoy y mañana se tenga el resultado, ¿no? Ahora, ¿cómo se siente la población peruana en estos momentos? ¿También tienen la misma incertidumbre que tú tienes o están estresados o dan como ganador a uno o a otro? ¿Cómo está la sociedad peruana en estos momentos? Está muy dividida. Normalmente el sur peruano se ha caracterizado por tener candidatos de izquierda, y el norte y Lima por candidatos de derecha. Entonces es muy polarizado, se encuentran los ánimos muy caldados, la gente está exaltada bastante y se está gritando o se está anunciando que puede haber posible fraude. Y en realidad ese es el temor, de que se caldeen los ánimos y el país se encuentre muy dividido y empiece a abrir algún tipo de conflicto. Fíjate que, y esto ya para una cuestión de opinión personal, no. En el caso de Keiko Fujimori, Richard, ella es una figura que también polariza bastante. Bueno, Pedro Castillo, con todo su discurso de extrema izquierda, también evidentemente generó divisiones dentro del país, ¿no? ¿Tú piensas que si el candidato hubiese sido un tercero, López Aliaga o Hernando de Soto o cualquier otro, contra cualquiera de estos dos personajes, llámese Keiko Fujimori o llámese Pedro Castillo, la elección hubiese estado tan cerrada o quizás piensas que el resultado hubiese sido distinto? No, hubiese sido distinto. Hubiese ganado Rafael López Aliaga o Hernando de Soto, en realidad muchos otros candidatos. Lo que sucede es que Keiko Fujimori ha sido estos últimos 10 o 15 años muy atacada por la prensa, por los medios de izquierda, incluso en las universidades ha habido una campaña anti Keiko Fujimori, y entonces eso hace que la población tenga ese antifujimorismo que le llaman. Ahora, de no hubiese sido Keiko Fujimori, ahorita estaríamos eligiendo cualquier otro candidato, puede ser Rafael López Aliaga o Hernando de Soto, que muy fácilmente hubiesen vencido a Pedro Castillo. El antifujimorismo ha sido muy fuerte y es un trabajo que lleva hace más o menos 20 años en el Perú. Es una campaña que ha tenido que ser complicada. Tengo dos preguntas para ti en base a eso. Entonces, ¿por qué si eso es así ella logra ganar la primaria? O la elección, la primera vuelta logra pasar con mayor cantidad de votos? Esos 20 años de ataque debieron haber hecho suficiente trabajo de erosión para que López Aliaga, el otro candidato, hubiese ganado. ¿Por qué no ocurrió?
Lo que sucede es que el fujimorismo durante muchos años ha tenido un apoyo muy fuerte por parte de la población, de los sectores bajos, aunque no lo crean, del sector D y E, que es el más pobre, porque Fujimori durante muchas épocas apoyó bastante a ese sector con colegios, dándoles donaciones. Entonces tiene un apoyo del sector D y E muy fuerte, sólido, que es difícil de vencer. Entonces, por mucho que haya una campaña, ellos tienen por lo menos entre 15 y 20% fuerte a nivel nacional, siempre. Ok, pero si eso es así, entonces, ¿quiénes son los que en este caso no fueron a votar o votaron a favor del candidato de izquierda que están castigando a Fujimori? Bueno, fueron dos sectores. El sector antifujimorista, que normalmente son sectores de izquierda, acá le decimos caviares, que son sector acomodado, y las zonas más profundas que se sienten de alguna manera olvidados y se sienten un poco identificados por el candidato Pedro Castillo. Por eso es que ha sido complicado. Y el sector que ha votado por Keiko es el sector que no quiere un gobierno parecido al de Venezuela, porque las propuestas son muy similares a las de Venezuela, y eso ha polarizado bastante al país. No es que de repente el candidato Pedro Castillo haya sido un buen candidato, no. Se ha sumado la izquierda de siempre, que tiene un 20% tiene la izquierda, y otro 20% de la población de las zonas más alejadas que se siente identificada con Pedro Castillo. Fíjate, yo también quiero preguntar y profundizar un poco en ese tema, de gente o de personajes como Vargas Llosa, ¿no? Que ellos durante décadas también han estado atacando al fujimorismo y lo han vendido como lo peor que ha existido en Perú, y sin embargo hoy deciden apoyar a Keiko Fujimori. ¿Tú crees que el discurso de gente como Vargas Llosa justamente ha alimentado ese rechazo hacia Fujimori, que incluso siendo él ahorita uno de los personajes que lo está apoyando, ya no logra calar en la población? Sí, lo que sucede es que, como te comento anteriormente, ha habido una campaña muy fuerte contra el fujimorismo. Entonces, ellos tienen un anticuerpo muy grande, pero incluso Mario Vargas Llosa hoy día está apoyando a Keiko y su hijo Álvaro Vargas Llosa, porque ellos ven que es mucho peor la propuesta que tiene el candidato Pedro Castillo, una propuesta que linda con lo totalitario. Si tuviéramos que hacer una división de la población del Perú, ¿cuál población es mayor? ¿La clase pobre? ¿Cómo está la preponderación en porcentaje entre la clase media, la clase pobre y la clase alta? La clase media ha crecido mucho en el Perú en los últimos años. El sector de pobreza extrema ha bajado muchísimo, es menos del 10% creo, y la pobreza está alrededor del 20%, es decir, que la mayoría son clase media. En el Perú no existe, digamos, pobreza extrema ni una pobreza del 50%. La mayoría es clase media. ¿Y esa clase media es la que ha votado por Pedro Castillo? Digamos, el 20% que es pobre ha votado por Pedro Castillo y el otro 20% es de clase media, como te comento, normalmente parcializada antifujimorista, ¿no? Porque llevan 20 años haciendo una campaña contra el fujimorismo. También quiero saber qué han hecho los otros candidatos, porque eso es importante. Ellos también tenían una cantidad de votos interesantes. Yo sé que López Aliaga se apoyó abiertamente a Fujimori y de hecho le dijo a Pedro Castillo que en él tenía un enemigo a muerte, así lo dijo. Pero en el caso de Hernando de Soto yo lo vi bastante guabinoso, ¿no? Como tibio en ese aspecto. Al final él decidió irse por Keiko Fujimori, o terminó no apoyando a ninguno. Richard. Hernando de Soto apoyó o está apoyando, apoyó con un texto a Keiko Fujimori. Lo que sucede es, digamos, Hernando de Soto tiene un perfil un tanto más conciliador, porque él ha trabajado con personas, como se sabe, que tienen un perfil totalitario. Entonces, él tiene ese perfil desde hace mucho, no es que de ahora, no es un personaje que tome una posición fuerte. Siempre ha sido conciliador y ha optado por apoyar a Keiko, aunque no de forma contundente. Y ahora, en el histórico, si tienes conocimiento en Perú, los votos nulos han tenido una cifra tan alta como la que han tenido ahora, casi más de 1 millón de votos. ¿Cómo ha sido el comportamiento del voto nulo en el pasado? En las últimas elecciones han sido similares. Han estado bordeando entre el 6 y el 10%. Ahora creo que ha sido alrededor del 10% también, pero siempre ha tenido ese comportamiento. Normalmente no supera mucho votos nulos. Interesante, ¿no? Pero es que 1 millón de votos, un millón casi 50.000 votos es demasiados votos. De hecho, claro, podríamos tomarlo como que, claro, por eso te pregunto, si en el pasado no hubiera sido tan fuerte, podríamos decir que aquí hay un voto castigo para ambos candidatos, gente no se identifica ni por uno ni por otro, pero si históricamente entre el 6 y el 10% es algo más o menos normal. Ahora, sí, ¿qué me espera? Ok, sí, adelante.
Lo que sucede es que, digamos, las elecciones pasadas fueron parecidas a las de ahora. Tienen un parecido, porque el anterior, PPK con Keiko, tiene casi el mismo comportamiento anti-Keiko. Y antes de eso estaba Ollanta Humala con Alan García, que tenía el mismo perfil entre la izquierda y la derecha. Siempre ha sido polarizado, desde hace más o menos 3 o 4 elecciones. Pero esta ha sido la más radical, la más fuerte, por así decirlo, ¿no? la más complicada. Bueno, ¿y qué le espera al Perú de ganar Pedro Castillo? Muchos de los indicadores muestran caídas del crecimiento, caídas en la reducción de la inversión, una caída de las importaciones. En realidad no es un panorama muy bueno, no se puede, a menos que ahora se está hablando de un plan en el que Pedro Castillo disminuya su radicalización y se convierta en un Ollanta Humala 2, es decir, que no haga muchos cambios y solamente gire un poco a la izquierda y no tan radicalmente. ¿Y qué pasa si decretan ganadora a Keiko Fujimori con los votos del exterior? ¿Tú crees que Pedro Castillo va a reconocer? No lo va a reconocer, porque tienen un perfil totalitario, incluso antes de que se inicie el conteo de la OMPE, que es la oficina que se encarga de realizar los conteos. No estaban aceptando los resultados oficiales a boca de urna, donde le daban ganador a Keiko Fujimori, y empezaron a salir a las calles sin incluso haber resultados oficiales. Entonces la probabilidad de que lo acepten no es muy alta, ¿no? Ya están hablando algunos parlamentarios, Richard, de un proceso constituyente. ¿Cómo ha sido esto recibido por parte de los peruanos? Porque esto es bastante alarmante y es algo que uno advierte que el primer paso que esta gente toma es justamente el tema de la constituyente. Lo están haciendo en Chile, lo hicieron en Venezuela, se escucha en otros países. En Perú ya lo están diciendo. ¿Cuál ha sido la reacción de los peruanos? En principio, como les he comentado, hay un componente antifujimorista, que es más o menos el 20% que se ha sumado, que no quiere una constituyente. Lo único que quiere es que no ingrese Keiko Fujimori. La mayoría de la población no quiere un cambio constitucional. El escenario político es el que ha generado esto. Yo creo que la población no está de acuerdo en el cambio constitucional en un porcentaje alto, pero es complicado. El gobierno va a tener muy difícil, porque el Congreso va a estar en contra. Obviamente no puede hacer eso, y la población, yo creo que un porcentaje muy alto tampoco está de acuerdo con eso. Ahora, las elecciones al Congreso, ¿cuándo son? Para el Congreso ya pasaron. Sí, acá es en abril, que fue junto con las presidenciales. Es en el mismo periodo. O sea, ¿Y el Congreso, quién tiene mayoría en estos momentos en el Congreso? ¿Qué fuerza política predomina? La de Pedro Castillo. Tiene más o menos 35 congresistas, 34, 35 según recuerdo, pero no son mayoría. Son 130, tiene más o menos de 30% de Congreso. Creo que no pueden hacer cambios constitucionales muy fuertes. Y sumando todas las fuerzas, o sea, la de Pedro Castillo con las del Frente Amplio y los otros grupos de izquierda, y sumando a Fuerza Popular con la de Avanza País y todos los otros grupos de derecha, más o menos ¿cómo queda allí la correlación de fuerza? ¿Queda 50-50, mayoría tiene la izquierda, mayoría tiene la derecha? Más o menos 50-50, porque la derecha tiene un porcentaje también bastante amplio. Tiene más o menos entre Keiko Fujimori 27, 25 y 7 de Avanza País, suman un porcentaje más o menos del 40%. Y hay un grupo de centro, que es de Acción Popular, que siempre tiene un porcentaje alto, que no se considera de izquierda ni de derecha y que tampoco es antidemocrático, por lo cual sería un peso más o menos entre 60 de centro derecha y 40 de izquierda, por lo que no pueden hacer muchos cambios constitucionales para la izquierda. ¿Y puede el presidente anular el Congreso? Decir, mira, no puede hacerlo. No puede, no. Lo que ellos están buscando es anularlo, como pasó con el año pasado en el Perú, pero la probabilidad de que suceda eso es bien baja, a menos que busquen un mecanismo totalitario, digamos, como cerrar el Congreso con tanques, como pasó antes, pero después no se puede. Y no ya hay mecanismos. para ir finalizando, las Fuerzas Armadas, los militares, ¿cómo están viendo la situación en este momento? Actualmente la mayoría de militares se encuentra un poco debilitada, porque el gobierno de Sagasti, el actual presidente, ha sido un poco duro con ellos, no los ha fortalecido como deberían, por lo cual se encuentran un poco debilitada, pero sí tienen un muy fuerte apoyo por parte de Keiko Fujimori. Interesante. Bueno, importante eso. Y ya como última pregunta, el tema justamente de los venezolanos, porque Pedro Castillo, bueno, dijo que de llegar él a la presidencia tenían 72 horas. Los inmigrantes, e hizo un énfasis allí muy puntual, ¿no?, en el caso de los venezolanos, para abandonar el país.
Tú, que me imagino que conocerás a muchos por la cantidad de migración masiva que ha habido, ¿cómo tú has sentido la percepción y la preocupación, ¿no?, de los venezolanos con esta elección, Richard? La mayoría en realidad no está de acuerdo con Pedro Castillo porque sienten la misma experiencia de Venezuela, sienten que está volviendo a suceder, como se dice en una película que hay, pero lo que pasa es que también existe un porcentaje muy alto, según recuerdo, en una estadística que sacaron en la que consideran que incluso con Pedro Castillo les irá bien, ¿no? A pesar de que haga todo, incluso tienen la percepción de que podría estar bien. Pero obviamente rechazan la propuesta de Pedro Castillo. No hemos aprendido entonces nada los venezolanos. Qué lamentable. No, vamos a tener que hablar de farándula. Qué lamentable. Sí. Definitivamente. Hablar de boxeo. La pelea de Mayweather con Logan Paul, porque la verdad que si hay venezolanos pensando eso, o sea, se van a ese país huyendo de algo parecido a lo que Castillo plantea y dice que pueden estar mejor. Bueno, o están locos o son descerebrados. No, definitivamente, bueno. No, básicamente no que estar mejor, sino sienten que pueden no cambiar mucho su modo de vida. Que se van a sentir bien, no va a cambiar demasiado. Bueno, cuando los voten de ahí a las 72 horas va a cambiar el modo de vida, caminando quién sabe para dónde, porque se va a tener que ir para Alaska. Eso mismo pensaron cuando Chávez llegó, no va a cambiar mucho la cosa y mira a ver lo que esto nos ha causado. Muchas gracias, Richard, por habernos acompañado. Perfecto, gracias a ustedes. Bueno, era Richard Hammer, analista político peruano, hablándonos clara y abiertamente de lo que está pasando en el Perú en estos momentos, de cómo está la tensión, de qué se espera, qué se vive, qué piensan los peruanos, qué piensan los venezolanos. Imagínate. ¿Qué piensan los militares? Total, no sabemos qué va a ocurrir. Según su apreciación, puede pasar uno u otro, aunque Castillo está adelante, también qué puede pasar con los votos en el exterior, habrá que esperar. Esto pica y se extiende. Eso ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0. El programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente cada tiene información de la que le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.